Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Pues tomen sus lugares, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. Y vamos a pasar a lo que sigue. En el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. En esta mañana, ¿verdad? Vamos a tratar el punto que hemos estado tratando, hermanos, pero esta mañana vamos a hacerlo con un poquito de dibujo para orientarnos más y que aquellos que a veces batallan o batallamos para entender, pues alcancemos a entender un poquito más el sistema, ¿verdad? Que Dios trata de mostrarnos a través de la Biblia. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos se han estado gozando, hermanos? Bendito Dios, aleluya. Yo creo que Dios ha estado, ¿verdad?, en los medios con nosotros y creo que hemos estado teniendo victoria, ¿verdad? Gloria a Dios, aunque ha habido guerras tras guerra, ¿verdad? Gloria a Dios. No sé cómo la haya pasado usted en esta semana, ¿verdad? Pero Dios nos ha estado fortaleciendo. Gloria sea al Señor. La semana pasada, hermano, nos quedamos en el capítulo, ¿se recuerda? Los que estuvieron aquí, gloria a Dios, ¿se recuerda? Nos quedamos en el capítulo 8 de Romanos, amén, así es. Capítulo 8 de Romanos, por ahí nos quedamos, gloria a Dios. Y en esta mañana, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar un poquito este capítulo, y voy a tratar de ser un poquito más lento, ¿verdad? Y a veces alguno que otro me ha dicho, ¿verdad?, que me voy un poco encarrerado en la expresión, y es que a veces pues no podemos, ¿verdad?, detener, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad?, un poquito más calmados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estábamos hablando la semana pasada cómo trabaja la ley de Dios, y en esta semana pues vamos a ver cómo trabaja, ¿verdad?, la ley de Dios en sí. La Biblia dice que la ley es buena si usamos de ella legítimamente, o sea, tal y como se debe. Y la ley de Dios a la vez es nuestro freno, ¿verdad?, para no pecar, para no salirnos del redil, para acomodarnos conforme el Señor, gloria a Dios. Pero hay un punto importante, ¿verdad?, que en esta mañana yo creo que ya lo hemos analizado, gloria sea al Señor. Y quiero, ¿verdad?, pues explicarlo, ¿verdad?, en el nombre del Señor, ¿verdad?, para que de esa forma vayamos un poquito, como le vuelvo a repetir, entendiendo, si lo soy bien, gloria a Dios. Y vamos a enfocarnos en el capítulo 8, traigo otros versículos, ¿verdad?, más posteriores, pero vamos a tratar de acomodarnos en el capítulo 8 en esta mañana, y como le digo, vamos a entrar un poquito más en la palabra de Dios. Aleluya. Para si en alguna cosa estamos fallando, pues vamos a tratar de corregirnos, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han estado estudiando, hermanos, su catecismo, para que me entienda mejor? Amén. ¿Cuántos han estado estudiando, hermanos? De veras, gloria sea al Señor. Por si no, como dicen allá, si no, no va a ser la primera comunión. No, hermano, es que es indispensable, ¿verdad?, aprendérnoslos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces, yo sé que algunos ya los traen de memoria, posiblemente otros no. Aleluya. Pero el versículo primero comienza en el capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos, le vuelvo a repetir, a presentar lo que es la palabra de Dios en esta mañana. Bueno, a veces no se nos cae, hermano, no se nos cae el dolorcito de muelas. Gloria sea al Señor. Hemos hablado, hermanos, que el hombre es, ¿qué, hermanos? El hombre en sí se forma de tres características, por decir así. Entonces vamos a, no sé si va a alcanzar a ver. ¿Cuántos se gozan por el hermano Pablo? ¿Verdad? Gracias al Señor, ¿verdad?, que ya no lo soltaron. Gloria sea al Señor. Aleluya. Tripartita, hermanos. ¿Sí se alcanza a ver la palabra tripartita? Tripartita quiere decir, ¿verdad?, que es de tres. Entonces vamos a presentar al ser humano, lo vamos a hacer así como, pues, como lo podamos hacer aquí inmediatamente, ¿verdad?, porque no somos muy buenos dibujantes, pero vamos a ponerlo allí. Gloria a Dios. Ese es el ser humano.
y le vamos a poner aquí alma, no la del hermano Benito, el alma que tenemos nosotros. Gloria a Dios. Espíritu. Ok, gloria a Dios. Y vamos a poner acá fuerza activa. La fuerza activa, que es Espíritu Santo. Amén. Ok, dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo. ¿Cuáles son? Según la palabra del Señor, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne. Los que no andan conforme a este mono. Gloria a Dios. Aleluya. Los que cumplen la palabra de Dios, los que cumplen los mandamientos, aleluya, no los van a cumplir. En la carne se obedece, en la evidencia de cómo obedecer, pero el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu es el conocimiento. Dijimos que eran 1, 2 y 3. Y vamos a ponerle 4, ¿verdad? Porque este es el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Pero la Biblia dice que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ahora, conforme a la carne es cuando tú te mueves conforme a tu sentir carnal. El Espíritu es conforme al entendimiento que Dios nos ha dado, conforme al Espíritu. Pero el Espíritu tiene que buscar ¿de quién? De la fuerza activa, que es el Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si está ahí en su Biblia, porque la ley del Espíritu, Espíritu Santo, está hablando allí, Espíritu Santo, de vida. ¿Quién es el que da vida, hermanos? Cristo es el que da vida, pero a través de dónde se comunica contigo, conmigo, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da vida nos habla a nuestro espíritu, aleluya, gloria sea al Señor, y dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me ha librado de quién? De la ley del pecado que está aquí en el ser humano. Este espíritu, ¿verdad? Da una fuerza, ¿verdad? Una potencia a nosotros. Es como cuando le pasamos cables al carro, ¿verdad? Para que arranque, y le vamos a dar una vueltecita. Ayuda a nuestro espíritu, gloria sea al Señor. Le da fuerza a nuestro espíritu para que este espíritu, ¿verdad? Venga y le diga a la mente qué es lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para nosotros era imposible entrar con Cristo a través de la carne, ¿verdad? Conforme a los reglamentos antiguos, no nos era, en otras palabras, no teníamos entrada con Dios. Pero lo que era imposible, conforme a la humanidad, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, condena el pecado en la carne y dice, ahora yo condeno el pecado en la carne, porque yo estoy ubicando el cuerpo del pecado. Entonces cuando Cristo viene dice, yo ando en el carne del pecado, pero fíjate cómo camino, fíjate cómo obro y fíjate cómo hago las cosas. Cristo dice que Él usó la carne del pecado, lo hemos explicado, pero no practicó el pecado en su carne, hizo todo lo contrario de lo que su carne le dictaba. Amén. Gloria a Dios. Entonces condena la carne, ¿verdad? En su cuerpo, y nos da vida a través del Espíritu Santo para que hubiese condenación y para que hubiese vida eterna, ¿verdad? Porque la muerte y resurrección presenta ¿qué? Pues una muerte y se presenta una vida eterna, pero a la vez condena la carne del pecado en el cuerpo. Gloria sea al Señor. Bueno, seguimos leyendo, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y aquí fíjate, presenta la Biblia, si nos damos un poquito de libertad a ver, más conforme al Espíritu, nos presenta un espíritu de conocimiento, que es el que Dios nos ha dado. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan, más los que conforme al Espíritu, del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Cuando nosotros hemos analizado, ¿verdad?, que todo sentimiento entra en el cuerpo, ¿verdad? Todo sentimiento, todo coraje, toda envidia, todo desprecio, todo menosprecio, todo ánimo y todo desánimo entra en el cuerpo del pecado.
Claro, viene a través del conocimiento, viene a nuestro espíritu. A veces en el conocimiento que tenemos en nuestro espíritu, en capacidad, yo sé que no debo de enojarme con mi hermano. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero termino enojándome porque me ofendió. Amén. Pero mi conocimiento que ha recibido por el espíritu que tengo de conocimiento, yo sé que no debo hacerlo, pero como quiera, sigo enojado con mi hermano. Amén. Porque mi carne me dicta que yo me enoje. Y el conocimiento que Dios me ha dado a través del espíritu dice, pero es que no te debes de enojar. Sí, pero es que lo que me hizo es bien grave. Contesta tu carne. Y el conocimiento dice, pero es que la Biblia dice esto, a mí no me importa, a mí me la hacen, me la pagan. Esa es tu carne. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué necesitas o qué necesitamos para vencer? Necesitamos la fuerza activa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayuda al espíritu del conocimiento que tenemos para evitar esa clase de sentimientos en nuestra carne. Gloria sea al Señor, porque dice, los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan en el sentimiento. ¿Cuántos de nosotros o cuántas veces usted no ha visto personas que viven con sentimientos arraigados y sembrados desde antaño? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles antes de conocer a Cristo? ¿Y cuántos de nosotros venimos al camino de Dios y traemos a la memoria lo que hicimos en la vida pasada antigua y la traemos al presente? ¿Y no nos afecta en la vida presente como cristianos? ¿Verdad que sí nos afecta? Dios quiere que, ¿verdad?, que nos despojemos, dice, el viejo hombre y vivamos en la nueva criatura. Lo dice claramente. Gloria sea al Señor. Por eso la Biblia dice, los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, hermano. En eso se ocupan, en el sentimiento. Y mira, fíjate que no te dijeron esto, y ya anda en esa línea. Pero tienes el conocimiento de Dios, pero no le haces caso al conocimiento de Dios. Lo tienes, pero no lo usas o no lo usamos. Dice, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu, vida y paz. ¿Y en qué sentido de muerte está hablando? Está hablando de la muerte espiritual. Aunque nosotros andemos caminando aquí en vida, espiritualmente ante la presencia de Dios, y andamos conforme a la carne, estamos muertos, hermano. Así de simple. Si andamos conforme al sentimiento y a la acusación y a la contención y a todo eso, estamos muertos para Dios. Así conozcamos la palabra de Cristo, estamos muertos para Dios. Gloria sea al Señor. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Qué no sabes que no debes de hablar contra tu prójimo? ¿Y eso a mí qué? Yo como quiera voy a hablar. Dice tu carne, pero la ley de Dios dice, no debes de hacer esto, porque fíjate qué dice la palabra del Señor en el 10º mandamiento, o ¿sí es el 10º mandamiento, hermanos? ¿Cuántos se lo memorizaron? Gloria sea al Señor. ¿Cuál es el que dice, hermanos? Aleluya. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Cuál es? 9, ok. Entonces, pero la carne dice, no, a mí, yo como quiera voy a hablar. Y tú estás peleando, ¿verdad? Porque todo ese sentir está en el ser humano, en la carne. Y el espíritu, fíjate, hay una lucha en el conocimiento que tenemos con el cuerpo de nosotros. Hay una guerra tremenda. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que ese conocimiento no se sujeta a la carne, ni la carne a ese espíritu, mucho menos al espíritu de Dios. Cuando viene vamos a decir, cuando viene el poderoso y nos dice, ¿sabes de qué? Esto no debe de ser así. Vamos a dar una ilustración de memoria. Cuando el Señor le dice, hay dos, Balaam, Saúl. ¿Cuáles dos les gusta para ilustrar? Balaam, el profeta desobediente, Saúl y otro rey desobediente. Ok, cuando el Señor le dice a Saúl, ves y mata todo, ¿qué hizo Saúl? Pum, pum, mató a los que quiso. Este me gusta, este me gusta, y este me gusta, y esta vaca me gusta, y esta vaca me gusta, y aparto esto para mí. Y ya maté a todos y ya estuvo. ¿Eso fue lo que te mandé que hicieras? Te dije que mataras todo. Pero en su carne a mí me gusta, me cae bien este. Este me gustó porque mira, fíjate, es bien amable conmigo. O sea, uno de los varuras o del rey, ¿verdad? De aquel contrario. Y tráete esos animalitos del novio, tráetelos, vamos a dejarlos para acá. Cuando va el profeta y le dice, oye, ¿hiciste lo que Dios te mandó? Dijo, no, dijo, pues sí, todo. Entonces, ¿qué es ese bramido y balido de animales que están en los corrales? Oh, eso los dejé para lo gasto para Dios. Y eso fue lo que Dios quiere. ¿Se agrada más Dios de los sacrificios o del obedecer? No, pues del obedecer. Entonces, ¿se la perdonó el Señor? No se la perdonó, ¿verdad? A Saúl. Amén. ¿Qué hizo Saúl? Se movió en parte con el conocimiento que tenía de Dios, pero en parte le dio también rienda suelta a su carne, ¿no? Hizo lo que él quiso conforme a su carne. A Dios no le agradó eso. Por eso la palabra del Señor dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Amén. No, pero a mí el Señor me dijo esto, pero yo hago esto.